Hoy vamos a hablar de la luz en la mente, la parte 2. Imaginar que tenemos un dolor o un problema que queremos abrazar y queremos abordar. Hay una nube en nuestra mente, hay algo que nos obstaculiza la visión, que no nos genera calma, no nos permite tener luz en la mente. Cuando la mente está despejada, entonces la luz que hay en nosotros, la luz de la consciencia divina, se puede manifestar en toda la mente. Pero cuando la mente está confusa, llena de ruido, llena de nubes, pues no podemos tener luz en la mente. Y si no tenemos luz en la mente, no hay luz en nuestras vidas, no hay luz en nuestros corazones, nos sentimos atascados, como en medio de una gran nube, de un gran nubarrón. A veces ese nubarrón ha sido generado por algo en concreto. Hay una nube realmente espesa, densa, dolorosa en nuestras vidas que no podemos apartar. Otras veces simplemente nos hemos descuidado. A lo mejor ya ha habido tiempo en el que tú has estado totalmente conectado y has sentido tu mente limpia, liberada, pero ahora no, y has dejado que se vayan acumulando pensamientos, historias en tu mente, pequeñas nubes. Entonces está espeso. No hay calma, hay nubes, hay algo borroso, entonces no puedes enfocarte. Y como no puedes enfocarte, no puedes estar en ti, no puedes sentirte, no puedes vivirte, y necesitas conectar con tu ser. Entonces, en el trabajo que vamos a hacer hoy, vamos a intentar ver cómo se despejan esas nubes. Una vez que detectamos que hay unas nubes, vamos a despejarlas. Hay muchos tipos de nubes. La peor de todas las nubes es la nube que aparenta ser luz. La nube que aparenta ser calma o que aparenta ser felicidad. Esa creo, a mi modo de ver, esa es la peor de las nubes, porque la persona que tiene una nube densa delante de aparente felicidad no hace nada. Siente que ya hay claridad, pero no la hay. La conciencia o la luz que hay dentro de sí no es completa, es una ilusión. Posiblemente porque todos los aspectos de su vida sean correctos, o posiblemente porque sienta que ha alcanzado algún equilibrio, pero no hay una apertura completa. Entonces la luz clara, la luz que surge de lo más profundo de nuestro ser, no se puede manifestar completamente. Entonces hay un bloqueo, que es otra forma de bloqueo, llámese orgullo, arrogancia, miedo, es otra forma de bloqueo. Entonces, para despejar esas nubes, tenemos que tener claro desde dónde estamos observando la vida o desde dónde vamos a abordar este problema o esta situación. Vamos a abordarla desde la nube, o sea, desde el objeto. Esto es importante. Es una meditación hermosa donde tú tomas conciencia de tu dolor, de quién eres tú cuando tienes un dolor, de cómo te transforma. No intentas apartar esa nube, sino que intentas tomar plena conciencia de ella y te envenenas, te dejas ser ese dolor o esa pena o esa sombra y dejas que ennoblezca todo y que se quede todo borroso y sientes lo que ocurre. Entonces, en una plena conciencia, esa nube se disuelve en luz, se transforma en luz y en conciencia. Y ese punto de vista, el punto de vista del objeto, es muy interesante, siempre y cuando seas consciente de que es un punto de vista, de que simplemente estás poniendo el enfoque ahí. No estás poniendo el enfoque en el observador que hay en ti, que se da cuenta de que tienes tristeza, sino que estás poniendo el foco en la misma tristeza y vas a sentir y a vivir y a meditar desde esa tristeza. Y es un camino interesante a seguir. Otra forma es poner la atención o el punto de vista, que esta es la más habitual, en el observador de ese dolor o de esa sombra. Entonces, esto es muy sencillo, es lo más natural. Tú te das cuenta de que esa tristeza no eres tú, sino que es algo temporal, algo efímero.
y desde tu conciencia observas, desde tu observador observas esa tristeza, observas tu cuerpo, observas la situación, pero no la padeces, no la sufres y eres el sujeto. Ahí eres el individuo que está observando la sombra o eres la mente que está observando el nubarrón. Y otra forma de poner un punto de vista es ser el espacio o el contexto donde se está generando esa tristeza y ese objeto, en esa acción, en ese momento. Entonces, cuando tú meditas en esta forma, notas el viento, las acciones, la energía, cómo se mueve y hacia dónde te lleva. Entonces no buscas entender la tristeza ni buscas ser un sujeto concreto que observa esa tristeza, sino que comprendes ese espacio donde todo está sucediendo y hay una apertura, una visión diferente. Este punto de vista es muy interesante ir cambiando y ir comprobando lo que puede significar en nosotros, porque tenemos muchas verdades en la vida. Hemos vivido muchas cosas que creemos que son verdades absolutas, pero no lo son. No son verdades absolutas porque esas verdades están sujetas a un punto de vista determinado. Entonces, ese punto de vista es una identidad, es un observador. Mientras estemos en ese observador, en ese punto de vista, en ese enfoque, todavía hay algo en nosotros que tenemos que desarrollar, todavía no hay una luz clara. En el momento que se disuelve todo punto de vista y la mente se abre y el enfoque se transforma en una apertura, para decirlo así, desaparecen las nubes, pero también desaparece la persona que observa las nubes. Desaparece ese ser inconsciente que cree ser algo, que cree adivinar algo. Pues en ese momento tú vas a ti mismo y solo descubres luz y en ese instante hay una transformación hacia la conciencia. Entonces tu meditación es una meditación de estar consciente, de estar en el ahora. Eso es lo que se llamaría realmente mindfulness. Lo que la mayor parte de la gente cuando hace mindfulness todavía está en el observador. ¿Por qué? Pues porque llegar a ese momento de mente clara, de mente lúcida, requiere que de alguna forma hayas integrado un trabajo no de calma mental, sino de luminosidad en ti. No son métodos, son simplemente determinar cómo vamos a abordar algo, desde dónde vamos a verlo. No son técnicas ni métodos, sino que es interesante decir desde dónde está mi yo, dónde estoy yo. Yo estoy en lo que estoy pensando, yo estoy en quien genera el pensamiento, o yo soy el pensamiento, o yo soy lo que se genera con el pensamiento. ¿Dónde estoy yo? Yo soy quien observa ese pensamiento, a lo mejor. ¿Dónde está el yo? Y eso lo puedes elegir y decir, pues ahora mismo voy a ser el pensamiento. ¿Y qué ocurre cuando soy el pensamiento? ¿Qué ocurre cuando soy quien observa el pensamiento? ¿Quién soy cuando me convierto en todo el contexto, todo lo que genera esta realización y este momento del pensamiento? El contexto en sí, el camino. Puede ser el que piensa, puede ser el pensamiento, o sea, puede ser el objeto, puede ser el que observa el objeto, o puede ser el momento donde se genera esa acción. Es algo tan sencillo como eso. Nuestra realidad tenemos una conciencia infinita y esa conciencia es consciente de sí misma y consciente del alrededor. Entonces tenemos que intentar llegar a esa conciencia, tener claridad en esa conciencia, sin importar si somos conscientes de nosotros mismos o del alrededor. Pero a veces no sabemos cómo. Entonces creemos que esa conciencia mira hacia algún lugar, pero esa conciencia no mira hacia ningún lugar, es simplemente lo que es como un foco de luz, ilumina. No ilumina solo en una dirección.
Pero nuestra mente sí ilumina en una dirección y necesita entender lo que hay en esa dirección y concentrarse en esa dirección. Entonces es simplemente desde qué punto de vista voy a realizar el trabajo. Luego lo vais a entender mejor. Entonces vamos a empezar. Respiramos con calma. Y tan solo siente lo que ocurre en ti cuando estás respirando. Inhala, exhala y siente lo que ocurre en ti. Deja de pelear con tu respiración, con tu mente, con tu postura. No importa en qué momento estás ni lo que estás viviendo. Busca simplemente notar lo que ocurre en ti mientras estás respirando. Y ve disolviendo uno a uno todos los aspectos que hay en tu mente. Todas las imágenes mentales. Disuelve los pensamientos y también disuelve las ideas que alguna vez tuviste, las creencias. Y disuélvelas en luz. Ahora disuelve todo lo que te rodea, incluida mi voz. Disuelve el teléfono, la casa, el suelo, el libro, el vaso, las personas. Disuelve todo lo que hay a tu alrededor en luz. Como si dejaras de percibir la ilusión que te rodea y la disolvieras en su esencia luminosa. Y disuelve ahora todo lo que hay dentro de ti, tu cuerpo, tus sensaciones, la creencia de ser algo. Disuélvelo todo en luz. Y lleva esa luz a una pequeña esfera al centro de tu mente y deja que se abra esa esfera, iluminando toda tu mente. Ve respirando suavemente, tomando conciencia del cuerpo y regresando. Esta meditación cortita que hemos hecho es la meditación que os he propuesto en otras ocasiones para realizar antes de dormir. Es un trabajo que debería de surgir de manera natural. De manera natural cuando desarrollamos la mirada en el infinito de la que os he hablado en otras ocasiones, la mirada en el océano de luz, una mirada que no discrimina, que no juzga, entonces las formas van disolviéndose
incluso las no formas van disolviéndose y vas encontrando luz en todo ello, la misma luz, de hecho. Entonces tu mirada deja de ser concreta, dejas de ver una lámpara, una casa, una cámara de vídeo, una persona, dejas de ver todo eso y ves luz. Y se hace de forma natural, pero es un trabajo muy largo. Entonces yo os propuse este trabajo para tener sueños conscientes, para que lo hicierais justo antes de dormir. La meditación es muy sencilla porque si te vas a ir a dormir pues no tienes ganas de estar una hora pensando muchas cosas ni meditando, la puedes hacer tumbado en cualquier momento. Pues vamos a utilizar esta meditación. Esta meditación es la clave del Hinayana, la clave del camino más antiguo del budismo. Consiste en disolverlo todo, pero no disolverlo y te quedas en el vacío, sino disolverlo y te quedas en la esencia de ese todo. Esa esencia es luminosa, es vacío y tiene una energía capaz de crear cualquier cosa, que eso es lo que yo llamo espacio, tiene un potencial, una capacidad de expansión. Entonces dejas de ver lo que te rodea y de ser un yo que observa lo que te rodea y empiezas a conectar con que todo cuanto te rodea es luminoso. Pero a veces nuestra mente está llena de nubes y no podemos. Entonces este ejercicio nos va a ayudar a ir disolviendo esas nubes. ¿Y qué son esas nubes? Pues esas nubes simplemente son aquellas cosas a las que nos aferramos o aquellas cosas que rechazamos, como decíamos ayer. A veces son muy claras, a veces es algo muy concreto, otras veces no es algo tan concreto y es muchísimo más difícil realizar. Os voy a poner o compartir la presentación que dejé en su momento, que compartí en su momento. Bien, pues lo que hemos estado haciendo realmente son todo el rato estas tres cosas, una y otra vez. Aquí hay una clave muchísimo más profunda de lo que creemos. Entonces, en nuestra mente hay un ruido, hay un dolor, y lo primero que necesitamos es desarrollar una intención clara para poder comprender ese dolor o esa nube, querer quitar esa nube. Requerimos motivación y honestidad. Esta parte de la intención normalmente en cualquier escuela espiritual se desarrolla como los valores humanos. Entonces no te hablan de motivación y honestidad, sino que te hablan de que tienes que ser bondadoso, ayudar a tus hermanos, colaborar, dar buen ejemplo, tener una ética determinada dependiendo de la escuela en la que estés. Pero realmente consiste en que recuperes la voluntad divina que hay en ti y la lleves a cabo para conectar, para ser. Entonces pones toda tu intención en estar presente en ese trabajo, pones toda tu intención en volver a gobernar tu mente o iluminarla o desarrollarla. Y existen muchos trabajos para hacer esto, pero básicamente esto sería la base. Una vez que hemos desarrollado esa intuición, voy a ir de nuevo aquí, a ver qué difícil. Una vez que hemos desarrollado esa intención o que la trabajamos y tenemos claros que estamos en esa motivación o en esa intención, vamos a tener que desarrollar la cualidad de esa intención. Esto es la clave de que nuestro camino en la vida o lo que estemos haciendo sea certero y vaya a servir para algo. Ya no es solamente tengo ganas de hacerlo y voy a poner todas mis fuerzas. Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Con qué matices? ¿Por qué voy a hacer esto? Bien, pues este porqué o lo que hay detrás de esa intención va a ayudarnos a comprender lo que pasarán dentro de 10, 20, 30 años con nuestro trabajo interior. Si esa intención es egoísta, el trabajo claramente se irá al garete en todos los aspectos.
Y después nos encontramos con una necesidad de esta liberación. No sé por qué está puesto del revés, que es, tenemos una sombra, un dolor, un colapso en nuestros canales internos, una imagen de la vida y nos necesitamos liberar de ella. Necesitamos liberarnos de ese conflicto y entonces aquí es donde vemos qué tipo de dolor tenemos y por qué... Uy, me he ido un poquito más adelante. No, lo está bien puesto. ¿Por qué no puedo liberarme de él? ¿Qué significa esta parte de la liberación? Significa abrir nuestra mente. Esto aquí no está puesto. Nuestra mente tiene dos fases. Nuestro estado mental tiene dos fases muy claros. Una fase es lo que consideraríamos vigilia y otra fase la estaríamos en el sueño o en un inconsciente, vamos a decirlo. Entonces hay una fase muy muy clara donde hay un yo y una identidad muy desarrollada, una personalidad muy desarrollada y un individuo, y hay otra fase en la que somos una ambigüedad. Para que nos hagamos una idea, hay otra fase en la que somos una ambigüedad y realmente hay dos energías que gobiernan estos dos aspectos que además están totalmente relacionados con los diferentes lados del cerebro. Entonces hay 10 minutos, no son del todo 10, son como 9 minutos y pico que estamos conectados con una de esas energías y 9 minutos que estamos conectados con otra de esas energías. La mayor parte de los trabajos espirituales te llevan al caos mental para que sueltes o te liberes de esa identidad y llegues a ese espacio en el que no estás ni en un lado ni en otro, que estás justo entre los dos. O sea, que dejes de ser el que genera tus pensamientos o que dejes de ser el que eres víctima de tus pensamientos y te conviertas en el silencio o el momento, en el instante que ocurre justo entre un lado y otro. Y justo en ese lado es en el único momento donde puede ocurrir un instante de plenitud. Solamente en ese momento. Pero para que se dé ese momento tienes que liberar tu mente de estar agarrado a esos pensamientos, a esa identidad, a ese yo. Sí existen trucos para esto, pero sobre todo necesitamos tener ese entendimiento de que lo que buscamos no es ni que nuestra conciencia y nuestro día a día sea perfecto, ni que nuestra noche, nuestras sombras sean perfectos, sino alcanzar ese punto medio donde podemos gobernar ambos mundos y encontrar ese instante. Muchas personas, creo es una opinión, pierden el tiempo perfeccionando ese individuo, que ya es perfecto, ese individuo que camina, que deambula, que sufre y que vive, mires a quien mires ya es perfecto porque es naturaleza pura. Entonces muchas personas pierden el tiempo en desarrollar cualidades una tras otra que están ya en su naturaleza, ya están desarrolladas. A lo mejor las tienen olvidadas, pero si tú te relajas se van a dar, no va a haber esfuerzo en ellas. Y muchas personas hacen muchos esfuerzos en iluminar las sombras, entender las sombras, abrazar las sombras, comprender las sombras, el mal que hay en nosotros, sanarlo, trabajarlo. Y también me parece una pérdida de tiempo porque esas sombras son parte de nosotros, no hace falta abrazarlas, ya están en nosotros. Ya no me queda más remedio que abrazarlas porque están en mí. Entonces, cuando buscas ese punto medio y no intentas estar ni en esa conciencia ni en esa inconsciencia, puedes estar en la consciencia, que es diferente la conciencia de la consciencia. Bueno, lo he escrito mal, pero me entendéis. Entonces, en ese momento, en ese instante, se genera la luz clara, se genera un instante de plenitud, de silencio, y eso es lo que buscamos. Y en ese instante, normalmente la gente que no está acostumbrada o que no está entrenada a su mente, se queda dormida, se relaja demasiado, entonces se pierde
pierde la conciencia, otras personas que están entrenadas aguantan en ese instante unos segundos y no más. Y cada vez es más difícil abordar ese espacio, porque cuando llegas a ese espacio o a ese instante, vives algo tan bello en ti, vives un encuentro contigo mismo, con el instante creador, que cuando vuelves a intentarlo ya no buscas estar en ese instante, lo que buscas es esa sensación que te ha generado estar ahí. Imagínate, estás haciendo un arte marcial y de repente hay un equilibrio, una armonía, una luminosidad. No eres un ser haciendo un arte marcial, sino que el universo entero está danzando a través de tu cuerpo con todo el amor y la conciencia plena. Y entonces vives algo tan intenso, tan inmenso, tan bellísimo, que la siguiente vez no quieres estar en ese momento, lo que quieres es tener esa vivencia. Entonces, aquí tenemos que tener algo claro, un instante, un estado mental puede genera experiencias que son interesantes. Esas experiencias son interesantes, pero esas experiencias no nos interesan. Nos da lo mismo si esa experiencia es maravillosa como si esa experiencia es horrible. Son experiencias y esas experiencias se van a transformar en sabiduría, en impulso, se van a transformar en belleza, y ahí estaríamos en el último punto de lo que hemos trabajado una y otra vez, que es la transformación. Entonces, cuando ya hemos desarrollado esa intención y esa liberación, estamos en esa transformación, abrazando la situación que llegue, no solo el dolor, abrazando lo que llegue a nuestras vidas, permitiéndolo, amando. Estamos abriéndonos a una experiencia de gozo y de transformación elevada. Entonces, cuando eso se da, ya no hay resistencias dentro de nosotros. Pero lo normal es que no. Yo, como todo el mundo, ya cuando vives ciertas experiencias no buscas estar en ese instante, lo que buscas es tener esa experiencia, porque esa experiencia es muy bonita. Entonces, todo el estado mental y todo el logro se acaba y se disuelve. Es lo mismo que cuando amas a una persona y eso te produce muchas cosas en ti bonitas y te sientes con cosquillas en tu interior y mariposas y de todo. Entonces ya no quieres a esa persona, lo que quieres es sentir lo que esa persona te genera. Y vas a ver a esa persona no para ver a esa persona ni te importa, lo que quieres es sentir todo lo que esa persona te genera. Pues esto es lo mismo desde un aspecto espiritual. ¿Qué es lo que genera ese engaño? Que sigamos agarrados a las ilusiones y sigamos fabricando experiencias, pero sin ser capaces de liberarnos de ellas. Entonces en nuestra mente se generan nubes y no sabemos sacarlas. Entonces esas nubes nos agotan, nos consumen, nos quitan la claridad para avanzar, y tan solo cuando eso ocurre vamos a sentir cómo respiramos y cómo se van suavizando y suavizando todos los pensamientos y los disolvemos. Esta es una trampa, yo no la hago, y a las personas que enseño más no les digo que esto no lo hagan. ¿Por qué? Pues porque el trabajo que yo hago es observar en un estado de contemplación la mente en todo momento, esté como esté. Si tiene sombras, tiene sombras. Si no las tiene, no las tiene. Si tengo mal día y lo observo. Y a veces estoy en una conversación seria y empiezo a poner un tono inadecuado, y entonces pienso, estoy con un tono inadecuado, ¿continúo o paro? Y digo, voy a continuar, y me observo en ese tono inadecuado. ¿Por qué? Pues porque en mi trabajo, en mi meditación, busco tomar conciencia de cada uno de los aspectos que hay en mi vida sin disolverlos. Pero a veces hay demasiadas nubes, demasiados problemas, y no sabemos qué hacer con ello. Entonces esta meditación, que es muy, muy, muy antigua, tiene más de 5.000 años que yo sepa, va muy bien, y es disolver uno a uno
disolver uno a uno, disolver todo lo que hay en la mente en luz. Solo la utilizo para dormir, para enfocar esa luz en mi mente y para tener sueños conscientes. Solo la utilizo para eso. Pero es muy buena, da muchos resultados y si no, no sería tan antigua. Esto es como los lápices. Un lápiz tiene 5.000 años, 10.000, a lo mejor tiene, no sé, 50.000 años un lápiz en la Tierra, tiene miles y miles y miles de años, pero un móvil tiene, un ordenador tiene nada, ni 100 años. Pues dentro de miles de años seguirá habiendo lápices, ordenadores tal vez no. Tal vez no los haya, pero los ordenadores no llegan ni 100. Pues esto es lo mismo. Es una meditación que lleva miles y miles y miles de años en la Tierra. Pues dentro de miles de años seguirá existiendo esta meditación. Por algo es. Entonces, manejar estas herramientas que tienen miles de años en algún momento en nuestras vidas me parece maravilloso. Conocerlas, descubrirlas. A veces estas herramientas se han manchado con la cultura. Por ejemplo, esta meditación no es budista, no es hinduista, no es ni siquiera taoísta, es antes que eso. Entonces esta meditación ya se ha impregnado de la cultura budista. Entonces esta meditación ya está dentro de los sutras y se realiza con cierta postura en ciertos momentos y ya la cultura ha ido entrando ahí. Y pues lo mismo que el lápiz, ha venido la cultura y la cultura le puso colores, luego le puso adornos, en un tiempo le puso que tú pusieras tu nombre para que nadie te robase el lápiz, o luego le han puesto tinta, pero sigue siendo el lápiz cambiado dependiendo de la cultura. Pues es lo mismo, pero sigue siendo una herramienta esencial que lleva miles de años en la Tierra. Y hay muy poquitas meditaciones que lleven miles de años en la Tierra. Yo intento compartiroslas todas las que hacemos son meditaciones que llevan miles de años. Hay otras que conozco, que me gustan, pero no llevan tanto tiempo, entonces no las facilito. A mí me gusta facilitar herramientas que son muy, muy antiguas, porque me he dado cuenta de que tiene un gran valor. Entonces esta meditación sirve y sirve en muchos niveles y cuando vas disolviendo todo, hay una pregunta que es: ¿quién está disolviendo todo esto? ¿Quién está disolviendo? Y también disuelves a esa persona que está disolviéndolo todo, también disuelves el espejismo de quién eres y la vivencia es espectacular, el momento es espectacular. De pronto no estás agarrado a entender nada, sino que estás expandido. Y a diferencia de lo que creemos, la meditación esta no nos va a relajar, nos va a generar mucha energía, mucha fuerza, porque como dije hay 3 cualidades en la esencia. Una es silencio, vacío, otra es luz y otra es espacio, conciencia o creación, capacidad de crear. No creación, no es algo que cree, sino es como el potencial que tiene. Es como ves un niño pequeño y tiene el potencial de ser alguien grande. No lo es, pero tiene el potencial. Pues esto es lo mismo, esa esencia tiene el potencial de convertirse en cualquier cosa. No es ninguna de esas cosas. El error está en creer que sí lo es. El error que muchas veces cometemos cuando miramos la luz o cuando miramos la esencia es creer que esa luz significa algo. No significa nada, es solo luz. El vacío no significa nada, es solo vacío. Pero tiene el potencial de convertirse en cualquier cosa. Entonces, cuando tú te transformas en esa esencia y desdibujas todos los aspectos de ti y vives por un instante esas 3 cualidades conectando con ellas, recuperas todo tu sentido como creador.
todo el potencial que hay en ti, recuperas esa voluntad y esa energía. Y sobre todo, te desapegas de las formas concretas. Cuando te desapegas de las formas concretas, pues hay diferentes caminos. Yo estos los he leído, me ha costado mucho entender que era así. Tienes una experiencia determinada y algunos lo vais a entender, os vais a sentir identificados. Y entonces esa experiencia determinada se convierte en transformación al instante, en sabiduría en tu vida, en cambio, en empuje. Y algunas personas esa transformación la utilizan para sanar, ya sea su pasado, para sanar su historia familiar, para cambiar sus vidas, para crear milagros, para transformar las ilusiones. No se sueltan de las ilusiones, continúan en el mundo de las ilusiones, pero esa experiencia o ese instante de creación lo han utilizado para transformar esas ilusiones. Se convierten en mensajeros, en sanadores, en terapeutas, en esas personas que vas a verlas y te dan la mano y te sientes en paz. ¿Por qué? Pues porque toda esa experiencia o ese instante lo han transformado en sanar la ilusión que estamos viviendo, la ilusión del dolor del otro o la ilusión de su propio dolor. Otras personas cogen ese instante de vacío, ese potencial de creación, y lo transforman en un estado de quietud y de calma y suelen estar así en paz, ya no necesitan nada, no necesitan cambios, no necesitan saber nada, están en paz, están en equilibrio y no hay energía hacia afuera, se quedan en el silencio, se quedan en el vacío. Dentro de muchas de las corrientes que yo más admiro, este es lo más peligroso que le puede ocurrir a alguien, porque aunque vivas en una calma o en una quietud o en una paz concreta, tu vida entonces carece de sentido. Entonces la persona sí ha alcanzado algo maravilloso en su vida, pero ¿de qué le ha servido? ¿De qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve a los demás? Entonces esas personas alcanzan un estado de paz, de belleza, de silencio increíble, pero no limpian su casa, ni a su familia, no limpian su pueblo, no participan en el mundo y tampoco lo necesitan. Y está bien, es una decisión, es una elección. Otras personas ese instante, ese momento, lo transforman en una sabiduría mayor que les permite no tener por qué reencarnarse o reencarnarse de una forma determinada. Lo utilizan en la muerte o lo utilizan más allá de la vida. Y todo su objetivo está dirigido a ese más allá de la vida. Entonces sí tienen ese instante, pero no les condiciona la vida, no se van a aferrar a ninguna forma de la vida y continúan profundizando para llevar ese instante de claridad o de gozo al mundo de las sombras. Como he dicho antes, este instante de luz solo se puede dar cuando no estás en un estado ni en otro. Se da en un espacio intermedio. Lo que he descubierto es que nuestro tiempo, vosotros me imagino que conocéis esa recta en la que hay líneas y cada línea es un numerito y nos imaginamos el tiempo como que cada línea es un segundo, pero imagínate que entre un segundo y un segundo pudieras abrir y ahí estuvieran ocurriendo muchas cosas y fuese maravilloso porque te puedes perder en todas las cosas que ocurren. Entonces no estás en un segundo ni estás en otro y en esas cosas que ocurren sí están ocurriendo dentro del tiempo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy hablando de lo que se llama el doble o el otro yo. Estoy hablando del nahual. Esa parte de nosotros que está viviendo algo en esta misma línea de tiempo, pero no está condicionado por los segundos donde nosotros estamos, sino que está más allá de toda esta realidad que conocemos y se manifiesta en este momento. Nuestro universo
no es una energía constante, quieta, como vemos los objetos, sino que es un parpadeo intermitente, y en ese parpadeo puede haber dos luces, o varias, o miles. Entonces, nuestra lucha por conseguir una luz en un punto determinado, de nada sirve. Ese punto se borra al instante siguiente. Pero vamos a volver a lo que sí podéis entender. Vamos a volver a lo que sí podéis entender. Nosotros tenemos un dolor, la mente es ruidosa, no podemos limpiarla, no podemos avanzar en la vida, no podemos mirar a los ojos a la persona que amamos porque hay una mente ruidosa. Pues básicamente tenemos dos formas de limpiar esa mente. Recuperamos la mirada en el océano infinito de luz que nos rodea, o disolvemos todos los aspectos que nos rodean. Dejamos de pensar que una sombra es una sombra y la abordamos desde nuestra totalidad, desde la luz que hay en nosotros, o disolvemos la sombra porque nos molesta. Así de simple. Tienes un pensamiento machacándote la cabeza, lo borras o lo miras desde tu ser más profundo, desde tu aspecto incondicional, sin ningún juicio, sin determinar ese aspecto o ese parpadeo. Puedes intentar entenderlo y tomar conciencia de ello, sí, pero es más lento. Es mucho más lento. Esta parte también la practico a veces. Entonces esta parte, la de conciencia, las que estoy diciendo es transformación, que la transformación sería cuando el océano de luz, o liberación. La liberación sería cuando lo disuelvo. Esta meditación que os digo que es tan antigua, y disuelvo uno a uno, borro como si fuese una goma de borrar todo eso que me molesta, que me condiciona, incluso todo lo que no me molesta, todo lo que cree que existe algo. Disuelvo todo y me quedo en un espacio de paz, de silencio, de plenitud. El de transformación, desarrollo una mirada libre de cualquier juicio, desde la no forma a la totalidad. Y es una mirada que no se apoya en nada, sino que se apoya en el infinito. El objetivo de esta mirada también está en meditar con los ojos abiertos, porque estás aquí presente y tu mirada no está mirando las formas y las ilusiones, sino que está como un océano de luz, apoyada en el océano de luz que te rodea. Entonces, cuando miras el sol, la montaña, el lago, no te quedas en las impresiones, sino que miras más allá en la esencia de todo lo que te rodea y desarrollas una mirada de calma, de totalidad, que se aleja hacia ese infinito, que no juzga, que no tiene dualidad. Y ahí hay una transformación, lo que te rodea se transforma, lo que hay en ti se transforma. Y lo de conciencia, pues es tomar conciencia de ese aspecto que hay, eso que nos está robando la energía, el tiempo, qué es, por qué está ahí, para qué sirve. Yo a veces la utilizo. Las emociones que van ligadas a los pensamientos, la sensación del cuerpo, ¿cómo se aborda eso? No lo abordamos. Las sensaciones y las emociones que están ligadas a cada uno de los pensamientos son maravillosas, son la guía para vivir la vida con salud. No necesitamos transformarlas, pero sí transformamos la mente. Es como, a veces hago esta burla, tienes una nariz que no te gusta, no vas a cambiarla, no vas a cambiar, es lo que es. No sé por qué con este grupo utilizo la metáfora de la nariz. Vamos a tener que sacar fotos de las narices a ver qué ocurre. Pero es más o menos lo mismo, no vas a cambiar la nariz, vas a cambiar la creencia de que esa nariz no está bien. Pero la nariz es perfecta. La emoción es perfecta, sea tristeza, miedo, ansiedad, la que sea. Es naturaleza pura. Pero la identidad, la ilusión, los pensamientos, eso no es naturaleza, eso no está en la naturaleza. Entonces eso sí hay que cambiar.
no es necesario para nada cambiar las emociones. Y muchas veces decimos, es que yo no soporto este dolor, el dolor emocional. Normal que no soportes el dolor emocional, pero el dolor emocional no hay que tratarlo, porque ese dolor emocional es sabiduría. Pero tu mente corrompida, tu mente que genera una dualidad, que genera una creencia o miedo, eso sí, hay que cambiarlo. Entonces nos vamos a encontrar ahí, en esa mente, cómo se está generando no solo ese dolor, sino muchos, muchos dolores. Y por eso solo abordamos la mente, porque los sentimientos son puros y las emociones son puras en todo el mundo, en todos. El cuerpo es maravilloso, perfecto, tal como es. No hace falta cambiarle nada. Y en ese cuerpo están esas sensaciones, están esas emociones. El espíritu es maravilloso y perfecto tal cual es. Y en ese espíritu están esos sentimientos profundos y maravillosos. La mente sí construye cosas que no están. Construye ahí cosas y no para de construirlas y se agarra a ellas. Y una de las cosas que construye, yo no sé si alguna vez habéis oído hablar de esto, se llama, no sé si me acordaré bien, pasado. Todo el rato construye algo que se llama pasado y cree que existe. Yo lo he buscado por todas partes, yo no tengo de eso. Lo he buscado hasta en los cajones más escondidos de mi casa. Pero la mente lo construye y cree que existe, y no solamente el pasado. Hay otra cosa, si me acuerdo, futuro, también cree que existe algo que se llama futuro. Se lo envío solo a una persona, es que cuando me enviéis el futuro, horrible el futuro. Vamos, cuando mi mente fabrica eso que se llama futuro, pierdo el tiempo en hacer nada además. Porque hago algo para ese futuro que no existe. Nadie tiene pasado y nadie tiene futuro, no existe. El momento de a la hora, la meditación del presente, cuando tú amas el universo, el mundo, cuando tú eres un potencial completo de creatividad, voluntad, esencia, eres ahora, no eres ni pasado ni eres futuro. Esto todos los niños lo saben. Por eso los niños no necesitan repetir lo que les pasó en el colegio, porque el pasado ya no está. No necesitan regresar al pasado, no han perdido nada en él. No han perdido nada en el pasado, no se han perdido en él, lo han vivido tan intensamente que llegan al momento presente y ya no necesitan revivir el pasado. Pero si tú has vivido a medias el pasado, tienes que revivirlo, porque algo te falta, no sabes el qué y lo recuerdas, algo pasó, no sabes el qué. Pero eso ya no existe, ese pasado ya no existe, solo en tu cabeza. Entonces tu cabeza hay algo que quería hacer y no hizo, algo que quería sentir y no sintió, algo en lo que vivió, en la experiencia que no comprendió y se queda agarrado en esa vivencia y sigue recreándola y no puedes vivir el presente. No podemos vivir el presente, ni amar, ni ser libres. ¿Por qué? Pues porque estamos en la angustia, en el dolor, en el miedo, en la hipocresía, en la familia, en el trabajo, en los ahorros que tenemos, en la política, no sé qué, no sé cuál, y estamos en todo eso como una nube negra que nos rodea, una nube horrible. Y nadie tiene pasado, nadie, ni futuro, no existe. Buscarlo por donde lo busquéis, no está. Puedes decir, pues si yo tengo fotos, sí, pero las fotos están ahora, no están en el pasado. Están ahora, en el presente. Puede que sean imágenes del pasado, de un pasado, de a saber qué, pero ya no existe. Y si ya no existe, quedarte ahí genera mucho dolor, mucho dolor. Y esto fue lo que os contaba ayer, os pasaba de las 9 respiraciones. Las 9 respiraciones también es una técnica muy antigua que habla de cómo limpiarnos del exceso de pasado y cómo limpiarnos del exceso de futuro y cómo limpiarnos del exceso de presente, que sería lo que nos está señalando que estamos enganchados en esta ilusión. Y
y os pasé el enlace que hablaba sobre esto. Es muy interesante que intentéis hacer estas 9 respiraciones y que las intentéis comprender y sentir. No son unas respiraciones normales. Estos canales no son así. Este es un dibujo muy básico, pues tenéis que tener en cuenta que es un dibujo de unos canales que van dando vueltas y se van moviendo por el cuerpo. Estos canales, el rojo, el blanco y el azul del centro, realmente, no lo puedo hacer más grande, esto, realmente esos canales son los que cruzan alrededor de los chakras. Entonces, cuando esos canales están muy prietos, ¿por qué? Porque están bloqueados, porque están colapsados, por lo que sea. Cuando están muy prietos, el chakra no circula bien. Entonces la energía no se mueve bien. En la mujer, en el hombre, están colocados al revés. Y yo mucho tiempo, pues así, con la cultura occidental que tengo, de decir, ¿cómo que están diferentes? Eso no es posible, las mujeres y hombres somos iguales. Pero lo experimenté y sí, están diferentes. Y lo experimenté muchas veces para tenerlo claro. Y están totalmente diferentes en hombres y mujeres. Por eso las 9 respiraciones son diferentes para hombres y mujeres. Entonces, uno de los canales se carga cuando tenemos exceso de pasado. Otro de los canales se carga cuando tenemos exceso de futuro. Y el del centro cuando tenemos exceso de presente. Entonces, cuando tú vas limpiando cada una de las... no tenéis ni por qué visualizar los colores. Esta es la primera serie, el canal derecho blanco, que las mujeres nos tenemos que situar ese canal en la izquierda. Entonces, cuando tú limpias ese primer canal, estás limpiando obstáculos que nos vienen del pasado. Fíjate, aquí lo han puesto bien, normalmente esto no lo ponen. Estás limpiando toda la ira de que la vida no ha salido como tú querías que saliera, todo el rechazo que tienes a los demás, los juicios, las rabietas, la envidia. Cuando tú limpias el otro lado, estás limpiando el exceso de futuro, que nadie se muera, que no pase nada, que todo se quede estático, el apego, el miedo a morir. Y bueno, pues eso, y cuando limpias el canal central, estás limpiando la ignorancia de creer que eres algo. No son los canales así, como os digo, estos canales realmente van dando vueltas. Lo interesante, esto ya es escuela avanzada, súper avanzada, es que estos dan vueltas, en todos dan una vuelta, pero en el corazón dan varias vueltas, se cree que dan 3, hay escuelas que dicen que 7, entonces dan 3 vueltas y ahí donde dan 3 vueltas y se cruzan los cables rojos, los nadis, el rojo y el blanco, alrededor del azul, están apretujando una bolita de luz justo en el chakra del corazón, apretujan una bolita de luz impidiendo que sintamos amor. Entonces, cuando tú limpias tu mente, limpias estos canales, y al limpiar esos canales, esa bolita que hay en ti, que tiene toda la capacidad de amar incondicional, se puede abrir y se puede expandir. En algunos trabajos he hecho limpieza de estos canales directamente solo para abrir ese punto y se nota una gran diferencia, porque de repente algo se desbloquea inmenso. Bueno, a ver. Son diferentes, o sea, lo pone ahí, lo pone en el... Lo voy a pasar aquí. Son diferentes, perdonad que puse... Pensaba que estaba agrandando la otra página y os estaba agrandando a vosotros, no sé si lo visteis, pero de pronto se os veía gigantes. Sí, el hombre empezaría, visualiza aquí un canal y pone la mano derecha, la mujer pone la mano izquierda y visualiza este canal. O sea, lo haces justo del revés. No pasa nada si lo haces como un hombre, no pasa absolutamente nada, lo que pasa es que estás limpiando un canal antes que otro. ¿Cómo he podido comprobar que esto sea así? Pues lo he podido comprobar a la hora de dormir.
Un trabajo muy interesante es que, como hemos visto en estas imágenes, esto a mí me encanta curiosear, pues según nos dice aquí, vamos a descubrirlo para ser más puntillosos, el canal blanco derecho, que lo limpiamos el primero, habla de la ira. O sea, este canal de la derecha habla de la ira. Entonces se supone que ahí está toda la ira metida. Pues entonces la propuesta es muy interesante, es que si eres hombre, que el canal derecho es el de la ira, duermas apoyado sobre el lado derecho una noche para tener sueños tranquilos, sin ira, porque estás bloqueando el canal donde está tu ira. Las mujeres dormimos hacia el lado izquierdo y bloqueamos ese canal porque está tapado, claro, porque no estamos durmiendo encima de él. Y entonces los sueños son mucho más pacíficos y agradables. Y luego, si quieres, en mitad de la noche te cambias y te duermes para el otro lado para ver si tus sueños cambian y dejan de tener miedo y no tienes pesadillas en esos sueños, porque el siguiente canal es el del exceso de futuro, es el miedo, es el apego. Entonces, jugando con esa postura, puedes dirigir tus sueños para que sean de una determinada manera, porque estás bloqueando los canales donde están los obstáculos de tu vida. Interesante, ¿verdad? Eso es muy fácil de hacer con vosotros. Simplemente os vais a dormir, hacéis el ejercicio de la luz clara en la mente, que el fin de semana lo desarrollaremos mejor, disolviendo todo, luz clara en la mente, y entonces dices, pues voy a tener sueños felices esta noche, no voy a enfadarme en los sueños, y lo que haces es dormir para el lado en el que bloqueas el canal de la ira. Pesadillas puedes tenerlas en ambos lados. Las pesadillas para mí reflejan sueños donde hay miedo. Entonces eso tiene que ver con el canal derecho. La primera parte de la noche dormiríamos hacia el lado izquierdo, la segunda parte de la noche dormirías hacia el lado derecho, siendo mujer, la tercera parte de la noche duermes hacia arriba, boca arriba, para dirigir en varias fases los sueños de la noche. El trabajo es bastante más complejo, no lo vamos a hacer así, el trabajo es bastante complejo, pero vendría a ser este esquema. Entonces, antes de cada parte de la noche haces un trabajo y te enfocas. Si no te entra bien el aire por una fosa nasal, no importa porque esto lo puedes hacer incluso imaginado. O sea, cuando ya lo has hecho varias veces, puedes imaginar hacerlo. Entonces tenemos la primera práctica avanzada. O sea, la práctica básica es silencio o vacío, luz y espacio. Esa es la práctica básica. Cuando ya tenemos esa práctica básica, pues vamos a avanzar. Entonces, en ese avance vamos al océano de luz, el océano de la mirada. Y esa es la primera. Entonces, ese océano de la mirada hay que trabajarlo. ¿Para qué nos sirve ese océano de la mirada? Pues nos sirve para dejar de tener juicios, dualidad, ansiedad, miedo, para dejar de ser tan concretos y estar en una totalidad o en una esencia. Dejas de mirar las cosas y miras desde tu esencia, no miras desde tu yo. No miras desde un yo sabio, que alguna persona esto se lo ha enseñado y entonces pone cara de bueno y de sabio y así, y dices, no, eso no vale, eso es un teatro. Lo que haces es ir a esa parte de ti infinita, donde no tienes nada, no eres nada, miras al mundo como por primera vez. Entonces la persona que te está gritando deja de ser alguien enfadado y se convierte en persona gritando. El día caluroso deja de ser un día intenso y caluroso y se convierte en calor. Las cosas dejan de tener tanto significado, dejan de ser tantas cosas y se convierten en lo que son, frescas, naturales, y empiezas a ver cosas que nunca viste, detalles que nunca viste, como los niños, y empiezas a mirar a las personas no como una persona, sino como una totalidad, lo mismo que un árbol, cualquier planta, un animal, todo. Y entonces tu mirada va dejando de concretarse y empieza a expandirse, empieza a ser grande,
¿Por qué? Porque no miras solo una cosa, sino que miras una totalidad. Miras la totalidad o la unidad. Y cambia la mirada, cambia el brillo, cambia todo, y vas desarrollando ese océano de luz en la mirada, aunque sea simplemente mientras meditamos. Esta práctica nos va a generar que nuestra mente se aclare, se limpie, se calme, deja de haber ansiedad, deja de haber la necesidad de retener las cosas o de cambiarlas o de ser diferente. Y entonces pasamos a la siguiente parte. Entonces estamos en esa mirada infinita. Respiramos y empezamos a sentir el espacio que hay en nosotros, un espacio grande, inmenso, que lo podemos sentir en la boca, el espacio que hay interior. Tomamos conciencia del estómago o del pecho, y este ejercicio es el símbolo del Buda gordito, que también es mucho anterior a Buda. Entonces, normalmente cuando hacemos las prácticas tomamos conciencia de lo que ocurre aquí en la nariz, y ya, solo eso. Pero en este caso tomamos conciencia de lo que ocurre en el espacio que hay dentro de nosotros. Entonces notamos el aire entrando y el aire saliendo y el espacio que hay. Y por eso se hace la figurita del Buda gordito, porque no está, su punto de atención no está en su cuerpo, su punto de atención no está en su mirada, sino en el espacio. Perdón, porque esta iría después de la montaña cuerpo. Entonces, en la siguiente, que viene antes del espacio, la siguiente práctica avanzada es la de la montaña, que ayer ya inicié con ella, y tomas conciencia de que tu cuerpo te sujeta. Entonces solo ocurre lo que está ocurriendo en tu cuerpo, lo demás tal vez no ocurra, posiblemente sea una fantasía, e incluso lo que está ocurriendo en el cuerpo tal vez sea un sueño. Entonces notas tu cuerpo, notas el peso y sientes este momento instante, y a la vez practicas estas tres cosas. Entonces estas tres cosas es la práctica avanzada de luminosidad de la mente. En el primer trabajo desarrollamos un cuerpo de luz básico esencial, y lo podemos utilizar para sanar a alguien que tengamos cerca, y sin que esa persona se entere. No vamos a cambiar su karma ni vamos a hacer daño. Podemos, si tenéis la disponibilidad de una camilla, podéis hacerlo en la camilla. Entonces sostenemos a la persona en la cabeza, en la nuca. No hace falta que la agarremos, no, simplemente ponemos ahí las manos y meditamos y realizamos este silencio, esta luz y este espacio, y vamos al espacio más elevado de conciencia que podamos. Expandimos esa luz en nosotros, la luz en lo que nos rodea, y nos expandimos y conectamos con el universo en el nivel más elevado que podamos. Solo eso. Podemos imaginar que estamos rodeado de las estrellas, en medio del universo, o podemos imaginar, como hicimos ayer, que estamos en los brazos de la Madre Divina, y lo mismo que la Madre nos sostenía, eso vamos a hacer nosotros en la sanación. Entonces conectamos con ese aspecto más espiritual, más divino que haya en nosotros, y desde ahí sostenemos a la persona que estemos haciendo sanación y la llevamos a ese lugar, y la llevamos a ese estado con nosotros. No le decimos nada, porque esto es hacer trampas. Simplemente estamos sujetándola en ese estado de luz o en ese estado de conciencia donde posiblemente la otra persona no sepa llegar sola. Podemos visualizar cómo vamos a relajarnos a las manos de la Madre Divina o a los brazos de la Madre Divina, y sostenemos a la otra persona en ese espacio de luz, en ese espacio de conexión.
¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Si lo hacéis mal, problemas. Mejor 5 minutos. 5 minutos porque esta va a ser la sanación más potente que habéis hecho y genera muchos cambios. Entonces, cuando ya llevas unos minutos ahí sosteniendo a esa persona con todo el amor, con toda tu conciencia, con toda tu claridad, algo le ocurre a la persona en ese estado. Todo su ser, todo empieza a equilibrarse, empieza a conectar con su ser. Entonces, sientes dónde estás, sientes lo que estás viviendo, sientes el instante, la plenitud que hay en ese instante. Y no dejas de sostener a esa persona, tú la sostienes con tus manos, la puedes tocar o visualizar cómo la sujetas en ese espacio. Porque tú la estás sosteniendo, no la estás dando energía, solo la sujetas. El universo, ella misma hace todo. Y estás ahí esos minutos, y entonces cuando pasan esos minutos vas bajando tu conciencia mientras la sostienes, vas bajando y la vas trayendo, la vas trayendo, la vas trayendo, hasta que regresa al cuerpo. Y cuando regresa al cuerpo, ahí la sanación es muy bonita porque le puedes equilibrar en los chakras lo que le ha ocurrido, su vivencia, puedes bajar la tierra. Esta sanación es muy interesante. Y los sanadores que ya estéis haciendo trabajos con energías y la hacéis, lo que ocurrirá será que conectaréis más rápidamente con una fuente de energía más pura. Lo podéis hacer a vosotros mismos cada noche. Esta es la que os enseñé ayer. Se puede hacer con la mente, yo la he hecho un poquito con la mente ahora. Vosotros mismos, como la estáis haciendo cada noche, al hacerla a otra persona, ¿qué es lo que va a pasar a la otra persona? Pues su cuerpo se recoloca. Normalmente eso es lo primero que ocurre. Las personas que saben de osteopatía y de fisioterapia normalmente observan y sí, el cuerpo de la persona se coloca rápidamente solo sin que hagas nada, sin que toques a veces. Se relaja, su mente se despeja, puede tener visiones de qué es lo que le ocurre en la vida, puede aflorar emociones que estaba bloqueando. Y ocurren cosas. No necesitáis ninguna protección porque vosotros no estáis haciendo nada. No es como enviar energía, que sí, la energía pasa por ti. Lo único que haces es sujetarla en ese lugar, en ese espacio, en ese estado de conciencia. No haces nada más. Lo que normalmente se hace en sanación es que tú traes una energía o la invocas, la energía pasa por tu cuerpo, de tu cuerpo llega a tu corazón y de tu corazón va a la otra persona o al problema que haya en tu vida. Y suele ser así, te conviertes en canal. Pero esto a veces no es efectivo porque sigue siendo una ilusión. Entonces lo que hacemos es directamente conectar con la fuente y dejar que la vida se equilibre si se tiene que equilibrar. Que eso es la esencia del Reiki. Uno conecta con la esencia y todo se equilibra si se tiene que equilibrar. Si no se tiene que equilibrar, no se equilibra. Ya está. No hay lucha. La energía universal, que es el Rei, la energía de la esencia del universo, recoloca, reactiva el ki vital. No hace falta ni poner las manos en la persona, con mirarla desde tu ser, mirarla desde ese océano de luz. El Rei que hay en ti, que hay en ella, que hay en todo, activa el ki que hay en el otro. Entonces, aquí nos encontramos con algo muy sencillo. No estamos tratando el ki vital, que es donde está la enfermedad. No estamos tocando esa enfermedad. Nosotros no somos médicos, no tenemos que tocar esos aspectos. Vamos a tocar su espiritualidad, su alma, su ser, como mucho su psique, no su mente burda, su psique más espiritual. Vamos a tocar su alma no desde cualquier lado, desde nuestra alma o desde nuestro ser. En un primer nivel, lo que nos vamos a encontrar va a ser que invocamos. Y como vemos que tenemos problemas, pues como la mayoría que estáis aquí, que cada uno tenemos pues nuestros rollos, yo tengo colección de mis rollos. Bueno, cada vez tengo menos.
me aburro. Eso, cada uno tiene los que tiene que tener. El mío es que me aburro a veces. Pues como tenemos esa colección de problemas y no sabemos qué hacer con ellos, invocamos la luz, y entonces en vez de disolver los problemas y disolver los pensamientos, lo que hacemos es visualizar una luz que los quita. No, eso no es. Eso es lo que suele ocurrir en un primer nivel, en ese del observador. Entonces invocas la luz, invocas a Dios, invocas a maestros, invocas a seres, invocas a todo, 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 todo. Que llegue esa luz y te ilumine, que te cambie, que te abra el camino. Incluso te invocas a ti mismo, con tal de traer, de llamar. Descubres que la energía divina, que el poder de Dios, que todo eso está en todas partes, que lo sagrado está en todas partes, entonces lo invocas. En un segundo nivel, cuando esto ya lo has integrado, lo has entendido, te das cuenta de que ese poder divino está en ti y está en todos. Entonces dejas de invocarlo y lo que haces es saludarlo. Como hacíamos ayer, lo saludas. Saludas al otro, saludas su divinidad. Te das cuenta de que el otro es igual que tú. Le admiras todo lo que te rodea y ves en todo luz. Y cuando eso ocurre, cuando estás en ese nivel, ese sería en Reiki, es el segundo nivel, puedes hacer ya sanación a distancia y sanación atemporal, porque te das cuenta de que eres Dios, así que puedes traspasar el tiempo, el espacio y todo. En ti están todas las posibilidades y en el otro también. Y entonces llega un momento que esto se disuelve, este estado se disuelve, y llegas a un estado de trabajo de sanación en el que la energía divina y la energía bruta es la misma. Te das cuenta de que no hay dos, de que no hay dos aspectos, de que no hay un humano y un ser divino, de que hay todo el rato una totalidad. Entonces en ese momento ya no necesitas invocar, ni necesitas conectar, ni necesitas hacer, está. Que sería la maestría de Reiki. El maestro de Reiki no necesitaría ni símbolos, ni necesitaría nada. ¿Por qué? Pues porque la energía está manifiesta, la energía divina está manifiesta en todo, en cada momento. No necesita llamarla, no necesita decretarla, no necesita saludarla. Está en todo por igual. Y entonces todo el ritual, todo el gesto, todo eso lo sigues admirando, pero no lo necesitas. Y ese es el paso al que estamos intentando ir de una manera rápida. Entonces, cuando hacemos el trabajo de ayer, la práctica de ayer, y la hacemos 4 o 5 veces al día, que os decía, os ponéis una pulserita y la cambiáis como 4 o 5 veces y así os acordéis de hacerlo, o ponéis una app en el móvil para que os señale, y durante el día, en cualquier momento, pues solamente así, solamente que te cuesta y respiras y no pasa nada, no estás en ti, sigue habiendo ruido, pues notas tu cuerpo. Al notar tu cuerpo aparece la calma, conectas con la calma, conectas con la quietud del cuerpo, abres la puerta del silencio, de la conciencia y del espacio, como un regalo a ti. Si te cuesta mucho, mucho hacerte ese regalo, te puedes hacer notas de amor, puedes regalarte instantes de amor, momentos de silencio, para recuperar esa autoestima y esa fuerza. Entonces, cuando ya tenemos eso, ya hay un espacio, ya hay un instante en nosotros, ya sabemos estar con nosotros, pues vamos a meter en ese nosotros, en ese espacio sagrado, vamos a meter esa nube, ese nubarrón, ese dolor que queramos abrazar. Esa parte de nosotros que sufre y necesita un abrazo.
No vamos a decir, venga, voy a resolver ya este problema. Eso no, eso es demasiado insultante. Lo que vamos a hacer es, como tenemos un espacio seguro, amoroso, dulce dentro de nosotros que nos encanta, pues vamos a invitar a esa persona o ese ser que tanto, tanto admiramos. ¿A quién? A esa persona dentro de nosotros que ha sufrido durante toda la vida, que se siente humillada, que se siente perdida, sola. Vamos a invitarla. Entonces, primero, cuando tengamos ese espacio fuerte, nos va a resultar cada vez más fácil abrazarlo. Entonces, una vez que invitamos a esa parte de nosotros que sufre a ese espacio, nos convertimos, lo mismo que he dicho con la otra persona, que la cogemos de la cabeza y la llevamos a un espacio visualizado de luz y amor. Bueno, así lo he dicho a lo bruto, ¿no? Pero donde la sostenemos en un estado más espiritual para que conecte con su propio ser cósmico o su propia esencia, o como lo queréis llamar. Pues lo mismo que hemos hecho con eso, lo hacemos con nosotros mismos. Sostenemos la parte de nosotros que sufre en ese estado de conciencia, de amor y de claridad, porque esa parte de nosotros necesita un abrazo. No lo haces porque esa parte de ti quieras que ya se acabe y se resuelva, sino porque necesita un abrazo. Lo haces tomando conciencia de que estás abrazando tu dolor, sintiendo que lo estás invitando a tu aspecto más sagrado y divino, a ese dolor o a esa parte que sufre, dando esa oportunidad al cambio, a un diálogo entre tu dolor y tú. Y ocurrirán cosas al hacerlo. A cada persona le ocurrirá alguna cosa. Lo normal es que primero desaparezca de golpe la mayor parte del problema, que consiste en el rechazo al problema. Entonces, como desaparece esa parte, ya estás preparado para sanarlo. Deja de haber una parte de ti que no acepta la vivencia, que no quiere tenerla. Deja de ver esa parte, entonces hay una aceptación, hay una coherencia. Sientes algo, a lo mejor es molesto, pero lo sientes y lo aceptas, entonces hay coherencia. Y coges ese sentimiento, ese espacio de ti y le has dado cabida en tu vida. Entonces ya todo se hace más fácil. El problema deja de ser así y se convierte en chiquitito. Ya es todo mucho más fácil. Y entonces ese pequeñito, lo que vas a sentir es que según hagas esto, a lo mejor en el mismo día ya basta, a lo mejor requieres varios días, según hagas esto vas a sentir cómo se va disolviendo y disolviendo y disolviendo y disolviendo, y cada vez es más pequeñito el problema. Lo vas a sentir como cada día que lo abrazas es más pequeño, porque no lo estás abrazando para disolverlo, lo estás abrazando porque es una parte de ti que requiere abrazarlo. Podéis probarlo con una foto vuestra. Entonces ponéis la foto en el altar o con una foto de la persona que odiáis. Y ponéis no como esa persona que odiáis o como la foto de vuestra de lo que queréis sanar, sino como la parte de vosotros, incluso esa persona es una parte de vosotros y de vuestra psique, que requiere cariño, requiere amor. Entonces no visualizas cómo abrazas a la otra persona, visualizas cómo abrazas a la parte de ti que odia a esa persona. Visualizas cómo abrazas la parte de ti que necesita cambiar el mundo, necesita cambiarse y se siente dañada. Entonces sientes cómo abrazas esa parte, la das cabida y llega un momento en que ves esa foto y ya no sientes rabia, ni dolor, ni sientes nada, y ahí meditas y te das cuenta de que ya no hay dolor, ya no está. Entonces lo abrazas una vez más con plena conciencia, abrazas esa parte de ti que una vez ha vivido eso y se transforma todo ese dolor, todo ese sufrimiento, se transforma justo en lo contrario. Cuanto peor sea el dolor, mayor es la transformación. Entonces merece la pena intentarlo. En vez de decir, voy a intentar quitarme esta tristeza de encima, sino decir, wow, si tengo toda esta tristeza, tengo un potencial de alegría infinito. Voy a abrazarlo antes de que se me escurra por ahí.
Y lo mismo, si tienes mucha ira, tienes una capacidad de amar infinita. Entonces esa capacidad de amar está retenida, asfixiada en esa ira. Al dar cabida a la parte de ti que tiene rabia, que tiene ira, que está enfadada, que está frustrada, al abrazar esa parte de ti y amarla, transformas toda esa energía en justo lo contrario. Y empiezas a sentir amor por todo, aceptación. La experiencia es muy, muy bonita. Vale para todas las heridas, vale para todo tipo de heridas. Nosotros lo vamos a hacer con heridas nuestras, con nuestras sombras. Tenemos que limpiarlas. Si no limpiamos nuestras sombras no hay calma. Lo primero también que acontece al hacer esto de esta manera es que eso que te molesta deja de ser una sombra en tu mente. Esto es lo primero. A mí me parece algo muy interesante, porque tú estás meditando y hay ruido, y estás viviendo y hay ruido en tu mente, y cada vez tu mente es más molesta y cada día es más molesta, y ya sabéis que la mente de manera natural no va mejor, va peor. Y dices, ¿cómo es posible? Con todo lo que yo se supone que he aprendido, ¿por qué mi mente va peor? Pues es el ciclo natural así que va peor, igual que los dolores de espalda solos no van a mejor, van a peor. Los problemas posturales solos no van a mejor, van a peor. Necesitas hacer algo para que se arreglen. Pues lo mismo, el ruido mental va peor. Entonces, cada vez tienes más ruido y cada vez está todo más espeso. Y de repente dices, a ver, este nubarrón que hay aquí en mi mente, que no me deja ver, vivir, esta especie de pasado, de futuro, de lo que sea, voy a ponerlo en un espacio de conciencia superior para transformarlo en luz, en claridad. Y en el momento que haces eso, aunque esa transformación dure 10 años, tu mente ya está clara, ya hay silencio. Deja de ser algo ruidoso. ¿Por qué? Porque ya no tiene que darte señales de alerta, ya no te está diciendo hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso. El dolor es eso. El dolor físico, emocional, mental, es algo en ti, una señal de alarma diciendo aquí hay un problema, tienes que mirarme, hacerme caso, hay algo que hay que arreglar. Y cuanto más lo ignoras, más duele. Entonces, claro, tú lo pones en un espacio sagrado, iluminado, de paz y de calma, ya no duele, ya no hay señal de alarma. Y como ya no hay señal de alarma, pues puedes tratarlo desde la conciencia, desde la calma, desde la claridad. Y eso es lo que ocurre. Y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Pues mañana vamos a profundizar un poquito más en esto, viendo diferentes aspectos de vuestras mentes. Voy a aprovechar los que estáis viniendo aquí y voy a leer algunos de vuestros problemas. No hace falta que me los escribáis, ya me los conozco, ¿eh? Sois un libro abierto. Y algunos también me los contáis, así que... Entonces voy a mirar lo que hay en vuestra mente y voy a hablar de esos aspectos uno por uno. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema con nuestra madre, con nuestros hijos? Pues por ejemplo hay un problema muy, muy divertido en este grupo de alguien que no aguanta a uno de sus hijos. No lo aguanta y dices que yo le amo, pero me cae mal. Pues puede ser que te caiga mal uno de tus hijos. Aquí viene uno, por cierto. Espero que no interrumpa. Entonces, pues eso es un obstáculo en tu mente porque amas a alguien con todo tu corazón, pero a la vez hay un obstáculo. Pues vamos a ver por qué ocurre, de dónde viene y cosas así. Así que será algo más como, ¿cómo se llama? Preguntas-respuestas. Me lo paso muy bien. Hoy he estado más desordenada y caótica en cómo he explicado las cosas, porque si vuestra mente está demasiado absorta en algo sencillo, no profundizáis. Para hablar de estos temas hay que estar más abstraído. Y gracias por escucharme, por estar ahí, porque os llevo en el corazón. Gracias. Hasta luego.